Esta es la historia de Ya Murano, conocida por la prensa como el Ángel de la Muerte. Más allá del apodo y del impacto mediático, este caso nos permite analizar cómo una mujer común pudo cometer una serie de asesinatos durante años sin levantar sospechas, y qué dice eso del sistema, de la policía y qué había dentro de su mente para cometer actos tan viles. Ya Murano nació en una familia de clase media y durante mucho tiempo fue vista como una mujer correcta, elegante y amable. Su imagen pública era la de una señora respetable, cuidadosa de las apariencias y muy pendiente del que dirán. Justamente ahí comienza uno de los elementos psicológicos más importantes del caso, la construcción de una fachada social sólida. Y ya entendía perfectamente cómo debía comportarse una buena mujer en su contexto social, y utilizó esa imagen como un escudo. Los crímenes por los que fue condenada ocurrieron entre los años 70 y 80. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres cercanas a ella, amigas o conocidas con quienes mantenía relaciones económicas. Y ya pedía dinero prestado, acumulaba deudas y, cuando la presión aumentaba, encontraba una solución extrema: acabar con sus vidas. En lugar de describir con morbo el método, es más útil preguntarnos qué estaba ocurriendo en su mundo interno para justificar actos tan fríos. Desde el punto de vista psicológico, muchos especialistas coinciden en que ya mostraba rasgos de personalidad narcisista y psicopática. No necesariamente en el sentido cinematográfico, sino en una forma más cotidiana: falta de empatía, gran necesidad de control y una percepción de los demás como instrumentos. Para ella, las personas no eran sujetos con derechos y emociones, sino obstáculos o recursos según su conveniencia. ¿Qué falló el sistema? Esta es una de las preguntas clave del caso. Durante años, varias muertes ocurrieron en contextos similares y aún así no se activaron alarmas suficientes. Las víctimas eran mujeres adultas, muchas veces enfermas, y sus fallecimientos se explicaban como causas naturales. El sistema de salud y el judicial no estaban preparados para detectar patrones criminales cuando no encajaban con el estereotipo del delincuente violento. También influyó el contexto social. Nadie sospechaba de una mujer de bien, educada y correcta. El sesgo de género jugó un papel importante: se asumía que las mujeres no eran capaces de cometer este tipo de atrocidades. Esta creencia retrasó investigaciones, minimizó denuncias y permitió que ella siguiera actuando sin ser cuestionada durante demasiado tiempo. Errores policiales hubo varios. Uno de los más graves fue no conectar los casos desde el inicio. Cada fallecimiento se investigó de forma aislada, sin una mirada integral. Además, se subestimaron testimonios indirectos y se descartaron sospechas por prejuicios. La policía buscaba culpables en lugares equivocados porque no concebía que el peligro estuviera tan cerca y tan bien disfrazado. ¿Cómo la atraparon? La caída de Ya Murano no fue producto de una investigación brillante desde el inicio, sino de la acumulación de inconsistencias. Un caso en particular despertó más dudas de lo habitual y llevó a peritajes más exhaustivos. Cuando los resultados comenzaron a coincidir, el patrón se volvió imposible de ignorar. La ciencia forense terminó haciendo lo que la intuición social no pudo. Dale like y suscríbete para más chismecitos. Durante el juicio, Ya mantuvo una actitud fría y distante. No mostró arrepentimiento genuino, sino más bien molestia por haber sido descubierta. Este comportamiento reforzó la idea de que su principal preocupación siempre fue ella misma. Su narrativa interna parecía justificar cada acción como una forma de resolver problemas, sin registrar el daño causado. Este caso nos obliga a reflexionar sobre cómo entendemos el mal. No siempre se presenta de forma caótica o violenta. A veces se esconde detrás de sonrisas, buenos modales y rutinas normales. El análisis psicológico de Ya Murano no busca excusarla, sino comprender cómo ciertas estructuras de personalidad, combinadas con fallas institucionales, pueden tener consecuencias devastadoras. Finalmente, la historia de Ya Murano deja una lección incómoda pero necesaria. El sistema debe aprender a mirar más allá de los estereotipos, a conectar datos y a escuchar señales débiles. Y como sociedad, debemos aceptar que el peligro no siempre tiene el rostro que esperamos. Entender estos casos desde el análisis y no desde el morbo es una forma de prevenir que se repitan.
Otro aspecto relevante es la relación de Ya con el dinero y el estatus. Más que una necesidad económica real, parecía existir un vacío interno que intentaba llenar mediante la apariencia de estabilidad y prestigio. Mantener cierto nivel social era fundamental para su identidad, y cualquier amenaza a esa imagen era vivida como intolerable. En lugar de aceptar límites, optaba por eliminar el problema, literalmente. Esto nos habla de una personalidad con baja tolerancia a la frustración y una moral completamente instrumental. También es importante analizar el rol del entorno. Las personas cercanas notaron actitudes extrañas, pero no las interpretaron como señales de peligro. El miedo a incomodar, a acusar sin pruebas o a romper la armonía social contribuyó al silencio. Este fenómeno sigue vigente hoy, muchas veces preferimos ignorar lo incómodo antes que enfrentarlo. El caso Yamurano muestra cómo esa pasividad colectiva puede ser funcional al crimen. En términos de prevención, este caso impulsó cambios en la forma de investigar muertes sospechosas y en la valoración de la criminología femenina. Reconocer que cualquier persona, sin importar género o edad, puede ejercer violencia extrema fue un paso necesario. Si te interesa saber más del caso y vives en Argentina, la plataforma Flow lanzó una miniserie en noviembre de 2025. Se basa en el libro Adorables Criaturas de Rodolfo Palacios. En 5 capítulos podemos ver cómo se desarrolla esta historia en 2 líneas temporales, al cometer estas injusticias y su vejez que es investigada por un periodista. La historia de Jan no es solo un relato del pasado, sino una advertencia permanente sobre los puntos ciegos de nuestras instituciones y de nuestra percepción social del mal. Mirar este caso con profundidad nos ayuda a cuestionar nuestras certezas. No se trata de miedo, sino de conciencia. Cuando entendemos cómo operan estas dinámicas, estamos mejor preparados para exigir sistemas más atentos, investigaciones más humanas y una sociedad menos ingenua ante las apariencias que engañan y capaz de reconocer señales tempranas antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver, hasta la próxima. Shorts diarios de Chismecitos 8 de la noche hora México. Videos